Amados hermanos y hermanas, continúo con el estudio tan interesante sobre el libro de Éxodo. Estamos en el capítulo 18 y ahora entramos a ver la lección número 66. Recuerden que estamos estudiando la visita de Jetro y la parte que ahora vamos a empezar a ver es cuando Jetro da un buen consejo, y esto está comprendido en los versículos 13 hasta el 27. Pero antes, como siempre, pidamos la dirección de nuestro Señor. Padre eterno, siempre continuamos suplicándote que ayudes a tu servidor a presentar el mensaje de tu palabra sobre el libro de Éxodo, de tal manera que también esta porción nos ayude a fomentar más nuestro crecimiento, nuestra dedicación hacia ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, un buen consejo es que lo que Jetro dijo desde el versículo 13 hasta el 27, y vamos a darle lectura porque es muy interesante entender esta parte. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés desde la mañana hasta la tarde. Fíjense, pónganle cuidado a esto, desde la mañana hasta la tarde. O sea, yo me imagino que se sentaba desde las 8 de la mañana y podría ser que llegara hasta las 6 o más de la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Usted recuerde que a esta altura Moisés tenía más de 80 años. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo el asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hiciere y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Fíjese que ¿quién está dando el consejo? Es Jetro. Y le hago un recuento del pasado. Cuando Moisés huye de Egipto, es a la edad de 40 años. Llega a la tierra de Madián. Luego acude en defensa de las hijas de Jetro. Entonces, si Jetro tenía estas hijas, usted imagínense las 17, 18, 20, 22 años, fácilmente Jetro tenía 60 años.
Entonces, cuando Jetro está dando el consejo a Moisés, probablemente estamos hablando que quien le está dando el consejo es un hombre de al menos 100 años. O sea, se puede ver pues la sabiduría de un hombre vivido que está dándole el consejo a Moisés. Todo esto para mí es una suposición, pero no está fuera del contexto que yo le estoy dando. ¿Por qué? Porque los hechos históricos así lo demuestran. Entonces, el día de que compartió la comida con los ancianos, Jetro observó el sistema judicial de Israel en funcionamiento. Moisés juzgaba el pueblo él solo. O sea, el juicio realizado por Moisés en contexto quería decir que arbitraba asuntos legales entre las partes basándose en el estándar de las ordenanzas de Dios y sus leyes, lo que se nos ve en el versículo 16. Entonces, juzgaba el pueblo él solo, escuchando casos a medida que el pueblo estaba delante suyo, esperando poder comparecer ante él. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Jetro notó que el sistema necesitaba ser mejorado. Su primer paso hacia la mejora fue preguntarle a Moisés por qué era él el único que juzgaba al pueblo, haciendo necesario que algunos de ellos esperaran todo el día para ser escuchados. Fíjese que usted tiene que ponerle cuidado también de que Jetro da el consejo, pero es un consejo, no es un regaño. Nada más le hace ver a Moisés el error en que había caído. Moisés respondió en efecto que había sido elegido como representante de Dios. Por lo tanto, si el pueblo necesitaba conocer el parecer de Dios sobre cualquier asunto, tenían que venir y preguntarle a él. O sea, consultar a Dios era consultar a Moisés. Esto hay que entenderlo así, de esa forma. Si Dios todavía no le había revelado la respuesta a Moisés mediante una revelación anterior, Moisés consultaba a Dios y Dios le daría una respuesta. Entonces, si el pueblo tenía algún conflicto entre sí, Moisés estaba preparado para determinar quién tenía la razón. Llevaba a cabo sus funciones dándole a conocer a Israel las ordenanzas de Dios y sus leyes. Otra cosa que hay que notar es que cuando Jetro da el consejo, Jetro no le dice: mira, el consejo que tú estás dando, las soluciones que estás dando están erróneas. No, Jetro lo que hace ver es que la carga solo para un hombre era ya muy pesada y que tenía que distribuir esa carga. Jetro respondió diciendo: no está bien lo que haces. Es decir, no le dice que está mal, ¿ve? Sino no está bien, o sea, el método que está usando. El sistema, en otras palabras, necesitaba mejorar porque a Moisés le era difícil manejar una labor tan grande por sí solo, y porque al pueblo, imagínense, le era difícil esperar por horas para que sus casos fueran escuchados. Yo en la clase del domingo pasado empecé a ilustrar esto, lo inconsecuentes que son nuestros médicos, llámese consulta pública o consulta privada, son inconsecuentes con la espera que hacen con los pacientes. Usted tiene la cita a las 9, lo pasan a las 11 o a las 12, y a él qué le importa.
y son citas hasta pagadas. No sé por qué no corrigen esta situación. Y este Jetro le está haciendo ver a Moisés: mira, el pueblo desde la mañana sentados esperándote, en cierto modo, pues era un cansancio horrible para todo un pueblo. Por consiguiente, el suegro de Moisés propuso que fuera más selectivo en el cargo que tenía. Le hizo dos recomendaciones. En primer lugar, está tú por el pueblo delante de Dios. O sea, mediante la oración, Moisés podría traer los problemas y los asuntos de ellos al Señor. En segundo lugar, dijo en otras palabras: sé tú el representante de Dios delante del pueblo. Moisés podía enseñarle al pueblo las ordenanzas y las leyes y mostrarles el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Esto lo hemos leído en el versículo 20. Jetro sugirió que Moisés les dejara a otros la solución de los conflictos cotidianos, a hombres que él nombraría para que estuvieran sobre el pueblo. Al parecer, Israel había de tener el equivalente a tribunales superiores y menores, en vista de que los hombres designados estarían por jefes de millares, de cientos, de 50 y de 10. Así lo declara el versículo 21. Yo quiero hacer una aclaración. El titulillo que la Biblia versión Reina Valera describe es nombramiento de jueces. Pienso que es un calificativo no adecuado, puesto que la función de un juez es diferente. Un juez lo que hace es dar sentencia. Según el diccionario de la lengua española, es la persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. Y por eso hay jueces de paz, jueces de primera instancia, juez de instrucción del derecho, o sea, el que dirige la instrucción de los sumarios en materia penal o en materia criminal. Además, pues yo les digo que estos titulillos no son de procedencia inspirada por el Espíritu Santo. Quería dar esa aclaración. Estos hombres debían estar calificados para el trabajo, debían ser varones de virtud, hombres competentes e inteligentes y hombres temerosos de Dios. Este tipo de líderes jamás perjudicarían a nadie de manera intencional, sobre todo a los infortunados, porque dice que deberían ser varones de verdad. O sea, buscarían la voluntad de Dios al oír un caso, no su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Al ser hombres, mire lo que dice, que aborrezcan la avaricia, no se les podría sobornar. ¿Por qué? Miren, desde este tiempo, hermanos, ya el Señor fue tan sabio en la función. Por eso es que yo he dicho que no, ¿cómo podían ser jueces? Usted sabe que a través de la historia de nuestra nación o de muchas naciones, muchos jueces han sido corruptos. Muchos jueces se han prestado para dar un veredicto favorable al que están juzgando, porque han aceptado sobornos, han aceptado prebendas, pues, para poder dar un veredicto satisfactorio al que están juzgando. Pero fíjese bien, aquí dice que deberían ser varones de verdad, varones que aborrezcan la avaricia. O sea, claramente está diciendo que eran varones que no se les debía sobornar, ni tenían ellos que aceptar soborno. Estos hombres
designados habían de tomar el lugar de Moisés para escuchar la mayoría de los casos, que sería, como la escritura aquí lo dice, todo asunto pequeño. Cuando surgía un asunto grave, el caso sería llevado a Moisés para su juicio. Esta manera de distribuir sus cargas con otros le hacía el trabajo más fácil a Moisés. Y así le dijo Jetro: podrás sostenerte. Yo digo que a tiempo apareció Jetro para ayudarle a Moisés. Porque Moisés, ¿cuánto le quedaba para colapsar? No lo sabemos, y como no se dio, solo podemos conjeturar. Pero lo que sí le hace ver su suegro es que si él no tomaba el consejo, llegaría un momento que no se podría sostener. Además, el nuevo arreglo beneficiaría al pueblo, en vista de que sus casos serían escuchados en el momento oportuno, y así el pueblo se iría en paz a su lugar. O sea, vemos dos beneficios. No solo veamos el beneficio de la carga de Moisés, sino veamos el beneficio que el pueblo ya no esperaría tanto tiempo, porque habrían muchos más hombres capacitados para oír sus situaciones anómalas que se les podrían estar presentando entre una y otra persona. Se irían a sus casas sintiéndose satisfechos, en contraste con la actitud de descontento que debieron haber tenido cuando tenían que esperar durante horas para conseguir una audiencia con Moisés. Y vuelvo a repetir, pues, es duro esas largas esperas, como decía hace un momento para muestra un botón, pues las largas esperas en los centros de salud. Lo peor aún cuando con los médicos privados, que decía que la mayoría de ellos son irresponsables en no respetar las citas de sus pacientes, o sea, sus clientes, pues. Si bien el consejo venía de él, Jetro insistió en que Moisés debería actuar basado en sus propuestas solo si Dios le ordenaba hacerlo. Por eso dice el versículo 23, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Por tanto, la institución de esta nueva organización debió haber tenido la aprobación de Dios. Bueno, mire lo que dice los versículos 24 al 27. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. O sea, Moisés no fue rebelde, pues. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Entonces, como algo que hablaba a favor de Moisés, dice que oyó la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Podía fácilmente haber pensado, bueno, yo soy el líder de los israelitas, he hablado con Dios y éste me ha revelado su voluntad. Saqué a Israel de Egipto y sé lo que estoy haciendo. ¿Quién es este madianita para creer que puede decirme lo que he de hacer? Podría haber respondido de esta manera, pero la disposición de Moisés a aceptar las sugerencias de los demás es una evidencia de su humildad. Miren lo que dice en el libro de Números, hablando de esta virtud de Moisés. Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Bueno, yo le digo un manso que había matado a un egipcio, pero esto no quitó esa virtud de Moisés cuando debió demostrarla.
Una característica notable de esta historia es la afirmación de que el sistema judicial de Israel se originó a partir de una sugerencia de una persona no israelita, el sacerdote madianita Jetro. Ningún autor israelita habría inventado esta historia. La única explicación racional para su inclusión en el Pentateuco es que el incidente realmente ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Después de que Jetro hubo dado sus consejos y fueron aceptados, Moisés despidió a su suegro. Jetro regresó entonces a Madián. Es lo que nosotros vemos acá. El capítulo 10 de Números indica que después de un año en el Sinaí, cuando Israel estaba listo para partir del monte y viajar a Canaán, Obad, fíjese bien, con H al principio y B al final, vela bien, las dos. Obad, hijo de Reuel, madianita, su suegro, o sea, en otras palabras, un cuñado de Moisés, pues, estaba con Israel. Moisés invitó a Obad, su cuñado, pues, para que acompañara a los israelitas en su viaje. Miren lo que dice Números 10:29. Entonces dijo Moisés a Obad, hijo de Reuel, madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Al principio se negó e insistió en regresar a su tierra, porque miren lo que dice Números 10:30. Y él le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Sin embargo, Moisés le instó a quedarse y ser los ojos, por decirlo así. ¿Los ojos de quién? Los ojos de Israel, en vista de que conocía la región. Miren lo que dice el verso 31 de Números 10. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes. Y le da el porqué. Dice: porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Yo no sé cuántas veces usted ha estado en la campiña, en tierra abierta, y usted puede ver a los cuatro rumbos y no le ve fin a aquella extensión de tierra. ¿Y qué es lo que sucede? Y más, si usted cree que está perdido o perdida, ¿qué es lo que sucede? Usted acude a consultar a los lugareños. ¿Por qué? Porque ellos conocen ese lugar. El caso de Obad, pues, Moisés le dice: yo quiero que me sirvas, porque tú conoces esta región. O sea, le iba a ser útil. Es como cuando se dio la guerra entre nuestro país vecino Honduras, decía que habían los chaneques, y los chaneques eran campesinos de la región, y ellos iban adelante, guiaban a la tropa. ¿Por qué? Porque conocían dónde podían dirigirse. Entonces, es importante, pues, cómo es que se tiene que ver la labor de las personas lugareñas que conocen los lugares. Por eso es que vimos que cuando él le dice a Moisés: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela, Moisés le instó a quedarse y ser los ojos de Israel, en vista que él conocía esa región. De hecho, Moisés prometió que el Señor traería a Obad también como trató a los israelitas. Fíjese que Moisés le hace ver esa situación: si tú nos ayudas,
Dios te va a ayudar, le está diciendo. Miren el versículo 32. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El pasaje no dice si Obad aceptó o no la oferta de Moisés, a pesar de que posteriormente algunos ceneos estaban viviendo entre los israelitas ahí en Canaán. Yo termino diciendo esto, hermanos y hermanas. Algunos suponen que Números 10 y Éxodo 18, yo les recomiendo, si usted lo desea, su estudio personal, lea todo el capítulo 10 de Números. Hablan de la misma ocasión. Si bien es posible, podrían haber sido incidentes diferentes. Y una posibilidad es que Jetro volviera a Madián primero y dejara a Obad con Israel en el Sinaí, donde permaneció hasta que los israelitas estuvieron listos para partir hacia Canaán. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Que nunca se debe menospreciar el servicio de una persona que conoce, el servicio de una persona que tiene habilidades, y esta es elección para nosotros dentro de la iglesia. Se puede dar la situación de que muchas veces el predicador lo quiere hacer todo. Él es mil usos, pero su actitud está basada en que él quiere ser visto como la persona que lo puede todo. Y esto es un error, es un error. El siguiente día del Señor, si Dios lo permite, vamos a ver ya la aplicación que se ve de esta ayuda que dio Jetro. Vamos a ver pues cómo es que Jetro le da el consejo a Moisés, lo recibe Moisés, y luego cómo es que se recibe también la ayuda en lugares extraños. Tenemos que nosotros entender eso, hermanos, porque realmente la obra de la iglesia es una obra de equipo, es una obra de conjunto. Dios bendiga a cada uno de ustedes, Dios bendiga su palabra, y que nosotros siempre hagamos lo mejor delante de Él. De manera pues que aprovechemos, hermanos, cada una de estas lecciones, cada uno de estos mensajes, porque realmente nos ayuda a vivir una vida de verdadera entrega a nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos nuestro agradecimiento porque tú nos permites el aprender más y más cada día, cada mensaje que se presenta con el fin de ser los mejor delante de ti y estar en esa senda que nos llevará al cielo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.